Con ustedes se lo digo. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy agradecido y emocionado por estos 16 años que llevamos realizando la Semana del Cerebro. Con una idea que estamos aquí 16 años después. Y muy agradecido con la familia Fox Rivera que nos acompaña hoy. Efectivamente, el maestro Alberto Fox fue quien nos enseñó. Nosotros en el aprendimos, pero él nos enseñó muy bien lo que es la divulgación de la ciencia, que es algo totalmente distinto a la ciencia cruda como nosotros la realizamos. Y bueno, pues este evento es un evento de divulgación y pues, de eso se trata del día de hoy. Yo lo que les voy a platicar en el marco de esta Semana del Cerebro, que es el cerebro social, es sobre la música y los efectos en nuestro cerebro. Yo les podría preguntar ahorita si ustedes creen que la música dispara conductas sociales. Sí, era muy emotiva y afirmativa, dice que sí, y efectivamente. Todos sabemos, porque todos somos consumidores de música, de que nos puede transportar a otro lado. Aquí lo que trataré de hacer en esta charla es explicar cómo esta música, a través del impacto en nuestro cerebro, puede llevarnos a este proceso de socialización. El título que yo le pongo de esta música, artículo de primera necesidad. Esto se me ocurrió cuando estábamos organizando esta Semana del Cerebro y que estaría yo aquí platicando con ustedes. Y se me ocurrió esto porque cada año, al principio de cada año, a lo largo del año, desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de nuestra administración gubernamental, se habla mucho de los artículos de primera necesidad, que seguramente ustedes saben. ¿Qué sería un artículo de primera necesidad? ¿Alguna otra cosa? El agua. Entonces, cuando nosotros observamos todas estas discusiones que hay en los medios, en los precios que se sufren, en los artículos de primera necesidad, pues está la canasta básica, evidentemente, la alimentación, es un artículo de primera necesidad, la vivienda, la ropa, la educación. Pero ¿quién de ustedes ha escuchado en estas discusiones a la música como un artículo de primera necesidad? No se escucha. Sin embargo, vamos a tratar de convencernos a través de esta charla de que sí pudiera estar en esta lista de primera necesidad. Porque, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, a ver, levanten la mano, ¿a quién les gusta comer? Todos. Pero ahora yo les diría, levanten la mano, ¿a quién les gusta cocinar? ¿A qué? Porque son muchas manos que son menos. Es otra cosa. No a todos les gusta cocinar. Pero ahora levanten la mano, ¿a quiénes les gusta escuchar música? Y nuevamente, si pudiéramos ver esta levantada de mano, ¿sí?, se equiparan para escuchar música con la de comer. ¿Por qué es esto? La comida la sabemos perfectamente, es un asunto vital. Necesitamos tener nuestros alimentos diarios, ¿sí? Pero la música, pues no lo sabemos. Vamos a ver ahorita qué podemos discutir. No
No les digo que levanten la mano por investigación. Ok, pero para que nosotros nos adentremos a esto, tenemos primero que ver qué es la música o el sonido. Y el sonido o la música es una vibración que viaja en el aire, viaja a través de ondas. ¿Sí? Aquí podemos ver estas ondas. No nos vamos a meter con detalles, pero digamos que una onda parte de este punto, el punto cero, sube, baja, regresa al punto cero y regresa al punto cero. Esa es una onda completa. Si esta onda completa se da en un segundo, se dice que es un hertz, se maneja en hertz. Es lo más complicado que vamos a ver esta palabrita, pero se maneja en hertz. Entonces, si hay una onda en un segundo, es un hertz. Si hay 10 ondas en un segundo, son 10 hertz. Pues, es simple. Si hay 50 ondas en un segundo, son 50 hertz. Y si hay 500 ondas en un segundo, son 500 hertz. Así es como se clasifican las ondas. En cuanto a la onda que se da hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Estos de que unos son más amplios que otros, después unos son más grandotes, otros más chiquitos, eso lo vamos a dejar ahorita por el momento de lado. Lo único que nosotros tenemos que saber ahorita es que el sonido, la música, viaja en ondas en el aire. ¿Sí? En el aire, si nosotros no tuviéramos aire, no se escucharía nada. Se dice que en el espacio exterior no hay sonido porque no hay aire. Ok. Ahora, todos los instrumentos musicales, cuando emiten un sonido, pues lo emiten a manera de ondas. Esta que está aquí, por ejemplo, es cuando se toca la cuerda de una guitarra. La cuerda de una guitarra emite estas ondas. Si se le pega el platillo de una batería, se emiten estas ondas. Este es el platillo de una batería y esta es la cuerda de una guitarra. Estas son las ondas que viajan y que llegan a nuestro oído. ¿Ustedes notan una diferencia entre la cuerda de una guitarra y el platillo de un baterista? Sí se nota. ¿Y ven la diferencia entre las ondas? También se ve. Y si nosotros agarramos diferentes instrumentos, estos instrumentos son de viento, la flauta, el clarinete, el oboe, el saxofón, todos emiten diferentes tipos de sonido y por supuesto que todos emiten diferentes tipos de ondas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber. El sonido, cuando sale de un instrumento, viaja por el aire y llega a nuestros oídos, llega en forma de ondas. Y si nosotros vemos estas ondas, vemos que viajan a 343 metros por segundo. Se van muy rápido. Muy lentos en comparación de la luz, pero de todas maneras es muy rápido. 343 metros por segundo, eso quiere decir que sale ahorita de la bocina que estoy hablando, llega allá a los lagos en un segundo. O sea, en realidad es un movimiento muy rápido y es un movimiento que se va de manera radial desde donde está la fuente, se va de manera radial hacia todos lados. Aquí como se ve en el ejemplo, cuando ya se quitó, pero si hay alguna pared que rebota el sonido. Entonces, lo que tenemos que saber, y otra de las cuestiones, es que si bien el promedio son 343 metros por segundo, algunos viajan un poquito más rápido que otros, y se puede ver en esta animación como algunos llegan antes que otros
es un estilo. Entonces, bueno, esa es la manera en cómo viaja el sonido. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, este sonido que viene en el aire, aquí agarré la figura de los 500 Hz, es el que entra a nuestro oído. ¿Escuchamos nosotros todos los sonidos que hay en la naturaleza? No, no los escuchamos. Nuestro oído, el oído humano, tiene la capacidad de escuchar ondas de 20 Hz, más bajas, esto es 20 ondas por segundo, hasta 20.000 Hz, esto es 20.000 ondas por segundo. De 20 a 20.000 Hz, esa es nuestra capacidad auditiva. Si nosotros nos vamos abajo de 20 Hz, por ejemplo, los elefantes hacen sonidos abajo de 20 Hz, no los escuchamos. Somos sordos ante esos oídos, ante estos sonidos. O con los murciélagos. Los murciélagos chillan arriba de 20.000 Hz. Chillan entre 22.000 y 24.000 Hz el sonido de los murciélagos. Entonces, cuando un murciélago chilla a esa frecuencia, no lo escuchan. Esto es, somos sordos ante ese tipo de sonidos. Entonces hay infrasonidos y hay ultrasonidos. Esa palabra ultra ya la habéis escuchado, la palabra ultrasonido. Hay una técnica médica que se llama ultrasonido. Esto es, son técnicas donde se usan sonidos arriba de 20.000 Hz. No los escuchamos. Ok. Entonces, ese es nuestro rango de audición. Nosotros vamos a escuchar ondas entre 20 y 20.000 Hz. Más abajo de eso no escuchamos, más arriba de eso tampoco escuchamos. Pero sí existen sonidos arriba de eso y abajo de eso. Cuando ustedes escuchan en radio, por ejemplo, 96.6 FM en radio, son 96.000. Esa estación de radio está transmitiendo a 96.000 Hz. Hasta por acá. Pues sí, no la vamos a escuchar. Necesitamos un aparato que la agarre y la transforme inversamente para que nosotros podamos escuchar esa estación de radio. Ok. ¿Qué pasa después? Ese sonido, estas ondas que vienen en el aire, entran a nuestro canal auditivo. Bueno, la oreja capta, hace una especie de embudo y mete todo a nuestro oído, y todas estas ondas pegan en el tímpano. Ya sabemos nosotros que tenemos el tímpano, y el tímpano es la membrana que va a vibrar con todas esas frecuencias que nos están llegando. Y hasta aquí, hasta el tímpano, es donde llega el aire. El aire ya no entra más allá del tímpano. ¿Qué pasa entonces ahí, en el tímpano? Bueno, tenemos una serie de huesecillos primeros, que es el oído medio, el mantillo, el yunque y el estribo, 3 huesecillos. Y de ahí viene todo este sistema, que es el oído interno, un caracol, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en esos detalles. Lo que sí les quiero decir, sobre todo porque hay muchos jóvenes aquí, es que estos huesecillos están después del tímpano, aquí están amplificados. Son huesecillos que cuando el tímpano vibre con esa música, esos huesecillos también se van a estar moviendo. Van a seguir la frecuencia. Pero también son muy sensibles. Esto es, se pueden romper. ¿Cómo se rompe cualquier hueso de nuestro cuerpo? Son huesecillos, son los huesos más pequeños que tenemos en el cuerpo, que también se pueden romper. Se pueden romper si nosotros metemos vibraciones muy altas. Tenemos vibraciones muy altas en el medio, muchísimas. Y decía yo de los jóvenes, sobre todo porque para los santos tenemos unos sonidos excesivamente altos en los santos. Se permiten, aunque pueden dañar. Y por otro lado, cada vez es más frecuente el uso de audífonos para la música. Y ese uso de audífonos
que cuando es repetido, al ratito le subimos más el volumen, y llega un momento que ya le subimos todo el volumen y ya pensamos que se descompuso el teléfono. Pero no es el teléfono. Pueden ser estos lucecillos los que ya están dando éxito. Entonces, bueno, esto era nada más la manera de prevención, ¿sí? Que hay que cuidar también estos lucecillos. Ok, pero ¿qué pasa después? Ya les decía yo que el sonido entra en las ondas, llegan al ruido, llegan al tímpano, y el aire ya no pasa del tímpano. Esto es, estas ondas que vienen viajando en el aire ya no pasan del tímpano. ¿Qué sucede aquí? Se han hecho algunos estudios, ¿sí? Y ya se sabe qué sucede. Se producen otras ondas, y estas ondas ya van directo al cerebro. Estas ondas que son de aire, ahora se producen, y si ustedes ven esto, se ve muy chiquito, pero bueno, esta ruedita que puse aquí, dice microvolts. Y microvolts quiere decir electricidad. Y efectivamente, esto que es una onda que viene en el aire, que llega al tímpano, y aquí se transforma en otra onda. Pero ya no es una onda en el aire, ahora es una onda eléctrica. Ahora se produce electricidad. Y aquí podemos ver las ondas, también con sus frecuencias. Y aquí ya podemos ver la amplitud de las ondas. Aquí hay un numerito que dice 120 dB. DB quiere decir decibeles. Decibeles es la manera en cómo se mide el volumen. 120 decibeles quiere decir que ya le subieron un montón al volumen. Y este es 90 decibeles. Pero si nosotros escuchamos a 120 decibeles, esto es un volumen alto, la onda se hace muy grandota. Y si escuchamos a 90 decibeles, un poquito más bajito, ¿sí? La onda se hace más pequeña. Y si hacemos otro tipo de análisis eléctrico, veamos eso, no nos vamos a detener. Lo único que quiero que vean es cómo baja esta señal eléctrica. Cómo sube aquí y cómo baja aquí. Estas dos son de un oído sano. Y esas dos de aquí abajo son de un oído que ya está dañado. Igual está la de 120 decibeles, se hace grandota, pero ya no tan grandota como la pensaba. Y el de 90 decibeles, que se hace pequeña, ahora tiene unas pequeñas y unas grandotas. Y cuando se hace este tipo de medición, 120 decibeles, y hay una corriente eléctrica acá, ahora miren cómo llega. Eso es, hay unos cambios en las corrientes eléctricas si nosotros vamos dañando a ese oído. Okay. Eso también era la manera de comercial. Sigan cuidando sus oídos, es muy importante cuidar los oídos. Muy bien, ahora, ya vimos que viene la onda en el aire, entra a nuestros oídos, nuestro oído, esa onda de aire la transforma en una onda eléctrica, y esa onda eléctrica la manda al cerebro. Y ahora aquí estamos. Nuestros oídos mandan esa onda eléctrica al cerebro. Ese es, vamos a ponerlo aquí, que estamos viendo de frente, el oído izquierdo y el oído derecho. Y fíjense, aquí salen las ondas hacia el cerebro. Del oído izquierdo son estas ondas que se ven en color rojo. La del oído izquierdo, muchas ondas se van al cerebro del lado derecho y unas poquitas se van al cerebro del lado izquierdo, es el mismo lado. Y ocurre a la inversa aquí que se ve en azul. El punto es que los dos lados de nuestro cerebro, es esta parte del cerebro que está justamente debajo de nuestras orejas, que se llama corteza temporal del cerebro, ahí es donde llega toda esta señal eléctrica. Llega toda esta señal y llega señal, en este lado llega señal de los dos oídos, y en este lado llega señal también de los dos oídos. O sea, de los dos lados, aunque estamos en el izquierdo y el derecho acá, de los dos lados nos llegan los sonidos que llegan en nuestros dos oídos, por ese tipo de
coordinación que se da. ¿A dónde llegan a esta parte? Esa es lo que se llama la corteza auditiva. Aquí es donde nosotros escuchamos. Y esta parte, si nosotros la amplificamos, todo esto es la corteza temporal. Dentro de la corteza temporal, esta parte es la corteza auditiva. Ahí es donde escuchamos ese pedazo. Es una fracción muy compleja de nuestro cerebro. Y si nosotros agrandamos esta región, vemos que las neuronas que están ahí, que son las que están codificando todas las ondas, están muy bien organizadas. Aquí están las que detectan 500 Hz, aquí están las que detectan 1000 Hz, 4000 Hz, 16000 Hz. Están muy bien organizaditas en nuestra corteza auditiva. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, esa corteza auditiva tiene comunicación prácticamente con todo el cerebro. Si nosotros vemos aquí la corteza auditiva, aquí está este pedacito, ¿sí? Tiene contacto con la corteza sensorial, ¿sí? Porque ahí sentimos todo lo que estamos escuchando. Activa el cuerpo calloso, que es una estructura que conecta una mitad del cerebro con la otra. Activa la corteza motora, que eso nos permite movernos. ¿Y movernos para qué? Movernos para tocar el instrumento o movernos para bailar. Acuérdense que la música es un estímulo tan potente que puede hacer que todo nuestro cuerpo se mueva. En algo, en mi caso, le decimos bailar. Pero dispara una respuesta tan complicada como el baile. Activa esta parte de enfrente de nuestro cerebro, ¿sí? La corteza prefrontal, que ayer la niña María Coria, en un póster que puso aquí en la entrada, nos explicó muy bien que era la corteza prefrontal, pero es quien controla nuestras emociones, mucha de la conducta emotiva. Y ustedes habrán tenido esa sensación de que escuchan una música, que se ponen tristes, se ponen alegres, se ponen... Esa música les cambia un poco la emoción. Fíjense nada más qué tan potente es para que un estímulo que llega aquí modifique esto y entonces nosotros tengamos un cambio de emoción porque estamos escuchando esa música. En fin, activa el hipocampo, que por supuesto el hipocampo es la estructura de la memoria, en donde memorizamos la música. Hay momentos en que nosotros, sin estar escuchando música, estamos repitiendo alguna canción, ¿sí? Y eso es memoria, y esa canción la estamos repitiendo casi de manera fidedigna a como si la estuviéramos escuchando, ¿sí? Y esos son los procesos de memoria. La corteza visual, por supuesto, y el cerebelo, que es otra estructura que nos permite mover. Cuando ocurren estas cosas en el cerebro, ocurre un proceso que se le conoce como plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad? Es como la plastilina. La podemos moldear, la podemos hacer de diferentes formas. Cuando nosotros tenemos este tipo de actividad por un estímulo, como es el de la música, nosotros promovemos plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Bueno, eso de que se va a moldear nuestro cerebro y nos va a permitir hacer más cosas. La plasticidad cerebral nos va a permitir a nosotros poder impactar mejor a nuestro ambiente. Ahora ya se sabe que desde hace muchos años este famoso efecto Mozart, que si los estudiantes estudiaban y escuchaban a Mozart, respondían mejor su examen, que si estudiaban en silencio. Esto ya está muy mostrado, y es justamente porque ese tipo de música dispara plasticidad cerebral.
Y la plasticidad cerebral puede ser de diferentes características. En este caso que les estoy platicando, es una plasticidad cognitiva. Si yo escucho música, aprendo mejor. Eso es plasticidad cerebral. Y no solo eso, sino que cuando estamos escuchando música, las áreas del cerebro se conectan unas con otras a través de un cableado donde van todas las señales eléctricas, que pueden ser cableados muy largos, como este que está aquí. Y estos cableados, dentro de la plasticidad cerebral, también se mejoran. Esto es, si nosotros vamos dando un estímulo, vamos produciendo plasticidad cerebral que va a mejorar las respuestas de nuestro cerebro. Si nosotros viéramos todas las corrientes eléctricas de nuestro cerebro cuando estamos escuchando música, veríamos algo así. No sé si se alcanza a ver muy bien. Esas zonas que se prenden son las zonas en donde está llegando la corriente eléctrica. ¿Qué nos muestra esta imagen? Que un estímulo como la música puede prendernos, decimos nosotros, puede prendernos prácticamente todo el cerebro. Es muy potente el estímulo de la música, porque nos va a prender todo esto. Y eso, por supuesto, viene acompañada de diferentes respuestas dependiendo del estímulo que se vaya dando. En este caso, aquí les repito esto que yo les decía, la cuerda de una guitarra o el platillo de una batería, ¿sí? Pero si nosotros, en algunos experimentos que se han hecho, mandamos música afinada o desafinada, la respuesta de nuestro cerebro también varía. Esa es la respuesta de las ondas si la música está afinada, y esta es la respuesta de las ondas del cerebro si la música está desafinada. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, cuando nosotros estamos escuchando música, estamos escuchando ciertos tonos que son los que nos van a dar la frecuencia de ondas que nuestro cerebro necesita. Y vamos a tener respuestas desagradables si estas ondas no son las que nosotros estamos esperando o las que van a activar al cerebro de una manera adecuada. Aquí podríamos decir, por ejemplo, con lo que les decía hace rato, el efecto Mozart, de que solamente se ha estudiado con el efecto Mozart. Entonces se dice, la música de Mozart es la que te permite a ti aprender mejor. ¿Y por qué no otra música? Eso es algo que se está estudiando mucho. Quizás esta sea una de las respuestas, que la música de Mozart sí te dispara las ondas en tu cerebro, que son las adecuadas para que el cerebro tenga su plasticidad cerebral. Y el resto de la música no. Pero es algo que todavía no sabemos. Una de las razones por las que nosotros estamos en esta colaboración interdisciplinaria con el área de artes y de manera puntual con la Facultad de Música es porque queremos entender efectivamente qué es lo que pasa con los diferentes géneros musicales que existen. O dentro del mismo género clásico, ¿qué tienen las ondas de Mozart que no tengan las otras para disparar todos estos procesos de plasticidad? Pero el trabajo ya se empezó, ya hay mucha gente en todo el mundo que está trabajando con esto. Y una de las conclusiones es, efectivamente, la música sí produce cambios muy importantes en todo lo que es la respuesta de nuestro cerebro. Pero no nada más eso. Resulta que la estimulación musical nos puede disparar respuestas que nosotros llamamos autonómicas
o respuestas que les llamamos motoras. ¿Qué son las respuestas autonómicas? Las respuestas autonómicas son las que nosotros no controlamos. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, que sudamos, el proceso de sudoración es un proceso autonómico. Nosotros nunca pensamos voy a sudar. ¿No? Simplemente hacemos el ejercicio y el cuerpo solito hace su trabajo. Esa es una respuesta autonómica. O como yo siempre les digo, bueno, que ya no se lo dije, pero cuando está uno allá afuera, ¿sí? Tiene uno la pupila del ojo cerrada, y cuando entra uno a un área tenue como esta, la pupila se hace grande. De manera automática, nosotros nunca pensamos en hacer grande la pupila. Se hace de manera automática, esa es una respuesta autonómica. Cuando nosotros escuchamos música que nos cambia las emociones, los sentimientos, nos cambian muchas respuestas autonómicas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca es una respuesta autonómica. Nosotros no le decimos al corazón que lata más lento o más rápido, ¿sí? Se hace de manera automática. Sin embargo, a veces con alguna canción se nos acelera el corazón, o se nos desacelera, es lo que les habla. Pero es una respuesta autonómica. Eso es, la música produce respuestas autonómicas. Fíjense nada más qué cosa tan importante es eso. Y es muy importante porque nuestro cerebro es una maravilla. Es la estructura más compleja que el hombre conoce sobre la faz de la Tierra. Pero ¿saben ustedes qué es lo único que el cerebro nos deja hacer a nuestra voluntad? Es movernos. Es lo único que podemos hacer, movernos. De ahí en fuera, todo es autonómico. No podemos hacer otra cosa más que tener respuestas motoras. Y la estimulación musical también nos cambia las respuestas motoras. ¿Sí? Respuestas motoras que pueden ser desde nada más mover el pie hasta hacer movimientos tan complicados como los pies. Pero a todo eso nos estimula la música. Y eso desde el punto de vista social lo sabemos. Lo sabemos perfectamente que la música nos puede cambiar todo eso. Cuando hacemos una llamada a una compañía que nos dice espérense, ¿qué nos manda? Música. Cuando vamos a una tienda departamental, siempre hay música. Que te va a motivar a que gastes aunque no necesites. Pero esta mercadotecnia, este neuromarketing que se llama ahora, justamente hace eso, a través de la música te va a inducir que hagas alguna conducta. O en los antros, hay mucha socialización en los antros. O, pues ya ustedes saben quién es, ¿no? Es una farmacia. ¿Qué hacen estos niños bailando en una farmacia? Están socializando aquí con consigo. Es una parte de la socialización. Claro, para ellos es marketing. Al rato esa niña va a llegar a su casa y va a decir, oh, ahí venden unas cosas con frutas. No, sí. Nada más bailó. Y con eso ya le van a inducir a que promueva. Entonces, nos permite socializar todo esto que les he venido platicando, es para justamente llegar a este momento en donde nosotros podemos estar confiados con diferentes evidencias de que la estimulación musical es algo que nos va a cambiar el humor y que también nos va a llevar a todo este proceso de socialización. Y claro, porque si nosotros vemos lo que ahora se conoce como el cerebro social y todas las regiones que hay dentro del cerebro social, ¿sí? Fíjense, una de ellas es la corteza auditiva.
Y la corteza auditiva ya vimos que está conectada prácticamente con todas esas otras regiones que están dentro de lo que es el cerebro social. Sí tenemos una corteza auditiva que se va a conectar con todas estas áreas y que va a promover la socialización. Cuando veíamos al principio de que uno de los artículos de primera necesidad es el alimento, en ese sentido también podemos ver que uno de los procesos de socialización pues, es la comida. Vamos a muchos restaurantes a socializar y en esos restaurantes hay música. No vamos a ir a un restaurante, a menos que sea así masivo en una plaza, pero además también por ahí hay música. Pero siempre hay música en los aspectos de la socialización. Ahora, bueno, ya les decía yo que el brain power, ¿no? El poder del cerebro con la música, el famoso efecto Mozart, ya me adelanté a explicárselos, y que nos produce esto que es la neuroplasticidad, que es la plasticidad cerebral. Esto es, va a modificar a nuestro cerebro para bien, siempre y cuando tengamos los decibeles adecuados, ¿se acuerdan? Muchos decibeles afectan la puerta de entrada, que es el tímpano. Y muy bien, pues con esto ya vamos cerrando aquí. Tenemos a los artículos de primera necesidad, el alimento, el aire, que está en el oxígeno que respiramos, el agua, y yo pongo aquí la música. ¿Y por qué la música? Porque estimula nuestro cerebro social. Y este cerebro social es un cerebro fundamental para la convivencia en comunidad. De hecho, esta edición la pensamos así, porque justamente todos tuvimos una experiencia en los años pasados, recientes, este aislamiento social que tuvimos por la pandemia. Ese aislamiento social de que te encierras en tu casa, no te contactas, no tengas contacto con las personas, conéctate por internet, pero no es lo mismo. Y supimos, creo que todos los que estamos aquí supimos los efectos en la salud que tuvo este aislamiento social. Hubieron depresiones, hubieron cambios de humor, hubieron cambios de alimentación, hubieron cambios en el patrón de sueño, hubieron un montón de cosas, ¿sí? Por el aislamiento social. Entonces, si el virus nos puso todos esos efectos nocivos por el aislamiento y la música nos procura una socialización, pues entonces podríamos decir que la música pudiera también ser un artículo de primera necesidad. Pero desconocemos, a pesar de que ya conocemos algunas cosas, desconocemos efectivamente todas las respuestas que tiene el cerebro a la estimulación musical. Aquí yo les platico un experimento particular. Nosotros trabajamos con niños con autismo. Muchos de estos niños, esta condición de autismo, se acompaña por una frecuencia cardíaca y una presión arterial elevada de manera constante. Y en un trabajo que hicimos, estimulando con Mozart a estos niños, sin medicamento, logramos bajar esa frecuencia cardíaca y esa presión arterial, solo con la estimulación musical. Y ese fue un resultado muy alentador. Entonces, no sabemos bien a bien cómo responde todo el cerebro. No sabemos, solo es Mozart, se nos va a permitir socializar y tener esta necesidad cerebral. Yo creo que no, pero necesitamos trabajar mucho en ello. Y en conclusión, bueno, la música, podemos decir, nos da un ambiente enriquecido, un ambiente muy rico, ¿sí? Que modifica la fisiología del cerebro y por tanto modifica nuestra conducta. Y modifica para bien.
produce plasticidad cerebral. Por supuesto, hay algo que no sabemos. Perdón. Si la música pudiera ser de beneficio para aliviar algunas enfermedades. Hay datos ahorita en donde nos dicen, donde han encontrado que personas que tienen dolor crónico, o alguna enfermedad, cáncer, que tienen algún dolor crónico, la estimulación musical les reduce este dolor, sin necesidad de fármacos, de medicamentos. Con la estimulación musical se baja el dolor. Aquí algo muy importante, desconocemos cuál es la característica física de la música. Esto es la onda que viaja en el aire. La desconocemos. ¿Qué tiene esa onda que nos produce todos estos cambios? Eso nos hace falta estudiar, por ejemplo. Bueno, esto de que permite la socialización y que por tanto tenemos que considerar a la música como un artículo de primera necesidad. Y bueno, otras conclusiones de algo que se encuentra en las redes. Todo lo que yo les diga, lo que